por la eternidad en el reino de los cielos. Amén. Ese es el propósito por el cual venimos a la iglesia, porque venimos a prepararnos para pronto irnos con el Señor. Y si Él aún no viene a levantar su iglesia, si partimos de este mundo, que podamos partir con Él, porque nadie tiene la vida comprada. Amén. Pero lo más importante es que estemos listos y preparados para irnos con nuestro Jesús, o para dormir en Él hasta que Él venga y levante su iglesia. Dios les bendiga a todos. Estoy agradecida con Dios por permitirme poder estar aquí delante de este precioso pueblo, delante de los amigos, que este culto es especialmente para ustedes. La predicación debe ser especialmente para los amigos en el culto de los domingos en la tarde. Ojalá que todos los que por la gracia de Dios nos subimos a predicar aquí entendamos esto. Amén. Este culto es especialmente para los amigos. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Qué hermosa alabanza que han cantado. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén. Que las alabanzas que hablan de la cruz del Señor son preciosas. Gloria a Dios. Vamos a leer allí en San Juan 3. Vamos a leer dos textos en el nombre de Jesús. San Juan 3, 14 y 15. Amén. Cuando estén allí, me confirman con un gloria a Dios. Y si no, creo que ya está proyectado también, gracias al trabajo que hacen también los hermanos de proyección y multimedia. Amén. En el nombre de Jesús vamos a leer en San Juan 3, 14, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dando un fuerte gloria a Dios, puede tomar asiento. Amén. Gracias al Señor Jesús que podemos estar aquí en esta tarde, y con la ayuda del Señor vamos a hablar bajo el tema mirando a la cruz del Calvario. Amén. Como les decía, este culto es especialmente para los amigos, aunque siempre hay palabra de Dios para todos, porque el Señor siempre nos habla a todos. Amén. Pero este culto evangelístico siempre tratamos de enfocarnos en los amigos. Gloria al Señor. Mirando a la cruz del Calvario. Amén. Por la fe. Mirando a la cruz del Calvario por la fe. Muchas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y que están escritas en la Biblia han sido como una imagen. Se le conoce de varias maneras, pero un sinónimo o una explicación muy conocida o muy tratada por los que estudian teología y estudian esto de la predicación y estudian la Biblia, es que muchas de las cosas se les llamó tipo. Amén. Y se dieron en realidad en el Nuevo Testamento se les llamó antitipo. O sea que la Biblia habla de tipo y antitipo. Amén. Que esto es una tipología de cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y que luego se hicieron, no que no fueron visibles, allá también fueron visibles, pero luego se hicieron también visibles con el mismo significado en el Nuevo Testamento. Amén. Y en esta tarde vamos a hablar de un tipo que sucedió en el Antiguo Testamento que luego también se dio en el Nuevo Testamento. ¿Dónde están los niños aquí? A ver, levanten la mano los niños, los adolescentes, los preadolescentes. Ustedes también deben prestarle atención a la palabra de Dios, amén. Porque aquí también estamos para que el Señor salve sus vidas. Así que van a estar atentos escuchando y que esta palabra vaya quedando ahí afirmada en esos corazones y que ustedes entiendan el propósito de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Los niños son muy inteligentes. Si ellos son capaces de manejar la tecnología como lo hacen, ¿cuánto más
de comprender la palabra de Dios. Amén. Así que no les vamos a tratar como que ellos nada saben. No, ellos sí saben. Y ellos sí entienden. Y ellos sí comprenden. Amén. Así que la palabra de Dios también es para ellos. Como les decía, en el Antiguo Testamento se usan muchos tipos, muchos símbolos que son una figura o una representación concreta de una tipología en la Escritura. Ya puede ser una persona, una cosa o un evento que sucedió. Muchas de estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y que están escritas en la Biblia han sido utilizadas como una imagen de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo? Cuando Jesús se manifestara, cuando el Mesías se manifestara al mundo. Por eso es que la Biblia dice que todas las escrituras hablan de Jesús. El Señor dijo esto. Todas las escrituras hablan de Él, desde el principio hasta el fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Jesús, porque Jesús es desde siempre. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Amén. Jesús es todo. Gloria al Señor Jesús. Él existe desde siempre. Amén. Gloria a Dios. Y todas las cosas que sucedieron o que Él permitió que sucedieran, tienen mucha representación de lo que es Él y de su obra redentora. Hemos leído unos textos donde Jesús está teniendo una conversación con un maestro de Israel, alguien que conocía las escrituras. Si ustedes empiezan a leer en San Juan 3, habla de Jesús y Nicodemo. La Biblia dice que él era un principal entre los judíos, lo que quiere decir que él era una persona que sabía las escrituras hasta donde estaban, que era el Antiguo Testamento. Nicodemo era conocedor de la palabra de Dios, amén. Y él vino a Jesús y empezaron a entablar una conversación. Y en esta conversación el Señor le habla del nuevo nacimiento, de lo que es necesario. Ustedes lo pueden leer allí. Jesús le dice de que es necesario que el hombre nazca de nuevo de agua y de espíritu. ¿Para qué? Para que entrara al reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que el Señor le está hablando a Nicodemo y le está explicando sobre la necesidad de nacer de nuevo en agua y en espíritu. Jesús está teniendo ahí su conversación con Nicodemo y le muestra lo que es el plan de salvación para el hombre, porque el Señor no quiere que nadie perezca. Pero mientras que Él viene, tampoco quiere que nosotros vivamos presos, cautivos del pecado. No, el Señor vino para hacernos libres de todo pecado. Amén. Así que Él está ahí hablando con Nicodemo y Él le empieza a mostrar el plan de salvación y el amor que Dios tiene para con todas las personas, para con toda la humanidad. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahí es donde cita el texto que hemos leído. Ahí en San Juan 3:14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. ¿Por qué Jesús cita este texto con Nicodemo? Nicodemo era un principal, era un maestro, era un conocedor de la palabra. Cuando Jesús le está diciendo esto es porque Nicodemo sabía de qué evento en específico el Señor le estaba hablando. Así como allá en el desierto le dijo Jesús, fue necesario que Moisés levantara una serpiente para que todo el que viera eso fuera salvo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y dónde o a qué evento se refirió Jesucristo en el Antiguo Testamento? Pues ese tipo, porque el antitipo está en el Nuevo,
pero el tipo, la simbología, lo que sucedió está en el Antiguo Testamento. Y está allí donde leyó nuestra hermana en Números 21:4, nos cuenta el siguiente evento, la siguiente historia, lo que vivió el pueblo en este momento. Y dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. Y mira lo que dijeron ellos: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba la serpiente de bronce, ¿qué pasaba? Gloria al Señor Jesús. A este evento se refirió Jesús a Nicodemo, dándole a conocer que esto que había pasado era un plan y propósito de Dios para que el ser humano y el pueblo de Israel comprendiera el propósito de Jesús en la cruz del Calvario. Nos cuenta aquí que el pueblo pecó, habló, murmuró contra Dios y contra Moisés. Esto hizo que Dios tuviera ira y enviara unas serpientes ardientes al pueblo. Estas atacaron, mordían a las personas, y la Biblia dice que murió mucha gente. Todo esto que sucedió, el Señor lo estaba haciendo con el propósito de que nosotros entendiéramos lo que le pasa al hombre, lo que le pasa al ser humano. Lamentablemente, este evento que vivió el pueblo de Israel y que el Señor Jesucristo citó en su manifestación en carne, fue un tipo de lo que pasó con nosotros como humanos. Cuando allá en el huerto del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Cuando ellos desobedecieron a Dios, no tomando en cuenta la advertencia que el Señor les había hecho, de que el día que comieran de aquel árbol ciertamente morirían. Como podemos ver en estos textos, el propósito del Señor jamás fue que el hombre muriera. El propósito de Dios es que el hombre viviese eternamente y para siempre, disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Sí o no, hermana Elisa y hermana Cindy, que hemos estado estudiando eso? ¿Cómo fue que llegó el pecado a nuestras vidas? No fue eso lo que Dios quiso para con nosotros, pero lamentablemente la desobediencia trajo unas consecuencias desastrosas a nuestras vidas. Fuimos alejados y separados de Dios a causa del pecado, porque Dios es santo, y mientras que el hombre se mantuvo en santidad, el hombre podía estar cerca de Dios, el hombre podía escuchar la voz de Dios, el hombre podía contemplar la hermosura de Dios. Dios creó al hombre y lo puso en un precioso huerto donde le permitió disfrutar de las bendiciones que el Señor le dio. El Dios no creó al hombre para que viviera en la condición que hoy vivimos. Dios es un Dios bueno.
Dios es un Dios misericordioso y Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano. Pero hemos sido nosotros los que nos hemos alejado del Señor, y Él nos llama con cuerdas de amor. Él nos llama de una y de otra manera, pero nosotros somos los que decidimos vivir cautivos en el pecado. Él mostró a través de esto que Él tenía un plan de salvación, aun cuando el hombre no lo merecía, aun cuando el hombre no lo buscaba. Pero este Dios bueno y misericordioso mostró que Él haría todo lo posible para alcanzarnos otra vez, para salvarnos otra vez. Lo que sucedió en el huerto del Edén fue tan grave. El pecado que entró en nuestras vidas es como muchas veces he escuchado al pastor decir: el pecado es un monstruo que destruye a las personas. Es un monstruo que destruye a las familias. A través de esta historia, el Señor nos muestra las consecuencias que trajo el pecado al hombre. Las serpientes empezaron a morder al pueblo, y a causa de eso dice la Biblia que mucho pueblo murió. Mucha gente padeció, mucha gente partió. ¿Por qué? Porque en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Y lamentablemente nosotros a veces no vemos lo que dice un viejo dicho: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Por eso qué pesar que uno a veces no se entregue por completo a Dios, cuando esta es la mejor vida que nosotros podemos tener. No hay nada mejor que aferrarse a este Dios y entregarnos por completo a Él, porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. Gloria a Jesús. Alabanzas al Señor. Qué pesar que a veces nosotros nos aferremos a una botella de licor, cuando esa botella lo que hace es daño a nuestro cuerpo. Que nos aferremos a meternos en vicios como la droga, el cigarrillo, cuando todo eso lo que trae es daño a nuestro cuerpo. Porque el pecado es muerte, el pecado es destrucción, el pecado es un monstruo horrible que vino a destruir la vida del hombre. Pero qué pesar que a veces nosotros seguimos aferrados a Él. ¿Cuántos hombres y mujeres por deleitarse en el pecado no saben valorar lo que es tener una familia en Dios? Tener una esposa y unos hijos que le reciban con los brazos abiertos en una casa. ¿Cuántas veces por el pecado del hombre hogares enteros, vidas de niños y jóvenes se destruyen? Porque eso es el pecado. El diablo no paga bien. Él te lo pinta muy bonito. Pueda que te presente una hermosa mujer, varón, que estás aquí, una preciosa mujer, pero detrás de eso puede venir un SIDA. Detrás de eso puede venir la destrucción de tu hogar. Detrás de eso puede venir la destrucción para tus hijos, la destrucción para tu propia vida. El pecado nunca ha traído cosas buenas a la vida del hombre. Siempre ha traído muerte y destrucción. Y el Señor puso este ejemplo en la Biblia cuando habló con Nicodemo. Por eso es increíble ver cómo el hombre a veces le cuesta tanto dejar aquellas cosas que aún le dañan a él. Porque el pecado trae daño y dolor, sufrimiento. Hoy en día vemos cómo cantidad de personas están atravesando por la famosa llamada depresión. Tanta gente que se encuentra cautiva de esto. Y todo esto no es más que consecuencia de nuestra lejanía del Señor.
Porque en Dios no existe nada de eso. Y no crea que no hay problemas. Claro que lo hay. Hay situaciones difíciles. Porque la Biblia dice que el cristiano está luchando contra la corriente de este mundo. Y si usted analiza, cuando un río viene con toda su fuerza, viene arrasando todo lo que encuentra a su paso. Pero el Señor dice que Él nos ha plantado como árboles para que aunque vengan corrientes de agua, no nos movamos. El Señor nos ayuda a mantenernos firmes, pero no es que sea fácil. Claro que no es fácil, pero tenemos un Dios que nos ayuda a mantenernos firmes en Él, porque para eso ha venido Jesús, para darnos la fuerza para andar en contra de la corriente de este mundo. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Estas serpientes que nos muestran ahí en Números fue un ejemplo que Dios dejó para que nosotros viéramos la destrucción del pecado, viéramos lo que hace el diablo, viéramos lo que hace el enemigo. La Biblia dice, como les decía, que murió mucho pueblo. No fueron pocos, pero cuando Moisés oró al Señor, Dios le dijo que hiciese una serpiente de bronce y que la pusiera sobre un asta. Y si alguno fuere picado por aquellas serpientes, miraba a la de bronce y vivía. Estaban las serpientes allí picando a todo el pueblo. Y viene el pueblo y reconoce su pecado delante de Moisés. Y Moisés ora al Señor. Y el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce, ponla sobre un asta. Un asta hay de animales. Las que cuelgan estas banderas es un asta para poner algo en alto. Y resulta que cuando esas serpientes mordían a alguien y miraban a la serpiente de bronce, inmediatamente recibían vida. Porque el veneno que tenía aquellas serpientes eran para matar. Pero cuando ellos veían la serpiente de bronce que Dios había mandado a hacer a Moisés, entonces a través de eso otra vez recibían vida. Gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas a su nombre. La gloria sea para Él. Aleluya. Gloria a Jesús. Este evento que sucedió en ese tiempo es lo que sucede con nosotros y lo que sucedió antiguamente cuando el pecado entró a la humanidad. El hombre fue mordido por aquella serpiente antigua llamada diablo y Satanás, como la Biblia lo dice. Porque el diablo no quiere que el hombre llegue ni que viva en la presencia de Dios. Por procurar que ni tú ni yo nos acerquemos a Dios. Pero gracias a Dios que aunque el enemigo vino para matar, para hurtar y destruir, Jesucristo vino para darnos vida y para darnos la en abundancia. Gloria a Jesús. Aleluya. El veneno de esta serpiente ha sido un veneno mortal. Hoy en día vemos cómo se encuentra la humanidad, llena de delitos y pecados, sumergida en la inmundicia del pecado, tergiversando completamente los estatutos y los mandamientos que Dios ha dado al hombre para su bien. Pero el enemigo ha tergiversado todas las cosas para destrucción de muchos, porque eso es lo que ha hecho su pecado mortal, su pecado venenoso, matar a mucho pueblo. Pero Jesús, nuestro Dios todopoderoso, Él tenía la solución, porque Él es la única esperanza para este mundo. Esperanza, querido amigo que estás aquí, y esa esperanza se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Jesús. Gracias a Dios por su amor,
por su misericordia, porque aun cuando no lo buscábamos, Él decidió venir en forma humana para entregar su cuerpo en sacrificio. Por ello encontramos a Jesús allí explicándole a Nicodemo lo que iba a suceder, porque todavía el Señor apenas estaba empezando su ministerio y su plan de salvación. Y estaba hablando con Nicodemo, contándole lo que era necesario. Y dijo, ¿por qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se muera, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere volvernos, lo que nos fue quitado en el huerto del Edén. Por eso es que los que estamos en Cristo no morimos, dormimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que suene la final trompeta, porque tenemos una vida eterna que nos está esperando. Aleluya. Y eso es lo que Él quiere darte a ti, querido amigo y querida amiga. Él quiere darte la vida eterna. Él quiere devolverte aquello que te fue entregado en la cruz del Calvario. Por eso que te fue quitado allá en el huerto del Edén, perdón. Por ello Él hizo un plan de salvación. Gloria al Señor. Muchos de nosotros no entendemos a profundidad lo que pasó en el huerto del Edén. Pero las cosas que el hombre perdió fueron grandes. Lo que pasa es que nosotros no las vivimos en manera literal. Pero usted se ha puesto a pensar alguna vez lo que fue para Adán y Eva ser echados del huerto del Edén. Lo que fue recibir las consecuencias tan terribles del pecado. Quizás nosotros no nos hemos puesto a pensar lo que sucedió en aquel entonces, pero hasta el día de hoy vivimos las consecuencias del pecado. Porque el único que hace que los hombres se destruyan a sí mismos y entre ellos mismos es la serpiente antigua, que ha inyectado su veneno mortal en la humanidad para acabar con ella. Porque el diablo, aunque te lo pinte muy bonito, aunque te lo pinte muy precioso, pero detrás de todo eso solo hay muerte y destrucción. Y a veces parece que viéramos las cosas del Señor tan difíciles. Qué difícil es seguir a Cristo, se escucha. Es que me cuesta tanto cuando realmente esto es lo que trae vida. Esto es lo que trae felicidad. Esto es lo que trae paz. El seguir y entregarnos por completo al Señor. Yo no he visto una persona que se encuentre verdaderamente con el Señor arrepentida de seguirlo. Yo me he arrepentido de muchas cosas en la vida, hermanos. Me he equivocado en muchas cosas, pero gloria le doy a Dios, porque la mejor decisión que he tomado en mi vida es seguir a Cristo. Aleluya. No ha habido otra mejor que entregarme por completo a Él. Aleluya. Porque nadie me ha tratado como este Dios me ha tratado, con la altura, con el amor, con el respeto. Nadie me ha dado el valor que Jesús me ha dado. Por eso esta es la mejor decisión. Y cuánto lamento no haberme entregado a Él desde mi juventud, haberle dado tanto al diablo, haber despreciado tantas cosas del Señor. Qué triste. Pero gloria a Dios que Él me alcanzó con su misericordia. Gloria a Dios que Él ha sido bueno para conmigo. El propósito del Señor ha sido dar vida a todos aquellos que hemos sido picados por la serpiente antigua, por ese veneno mortal que cada día está destruyendo millones y millones de personas, millones de hogares, cantidad de vidas. Nuestros propios familiares, ¿cómo tienen sus vidas algunos? Sumergidas en las drogas, en el alcohol,
Por un momento pueden bailar, cantar, disfrutar, pero al otro día están más tristes, están desolados, están sin dinero, sin tener que darle de comer a veces a sus hijos. Pero si usted quiere, puede ser libre de eso, porque Jesucristo vino a dar libertad al que se encuentre cautivo del pecado. Gloria al Señor Jesucristo. De esa misma manera que ellos habían sido mordidos por la serpiente, ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce hecha por Moisés. De esta manera cada uno de nosotros fue mordido por el pecado. Fue inyectado ese veneno para matarnos, para no dejarnos crecer, para dejarnos engañar y finalmente tener muerte eterna. Porque una vida en el infierno o un alma en el infierno es una muerte eterna. Allá ya no hay regreso, allá ya no hay oportunidad, y eso es real. Eso no es una mentira, pero también es real que hay un plan de salvación para que si tú lo tomas, vayas al reino de los cielos, a gozarte con Cristo, a casarte con Él en las bodas del Cordero. Por eso Él vino para darnos vida y vida en abundancia. El Señor vino a darse en sacrificio o a dar en sacrificio a su cuerpo en la cruz del Calvario. Por ello Él tuvo que ser crucificado y levantado en aquella cruz, para que todos los que veamos allí por la fe, creyendo que Él murió y resucitó por nuestros pecados, que Él fue crucificado por nosotros, si nosotros creemos en eso y ponemos por obra el plan de salvación que Él nos ha dejado, por la fe recibimos salvación y vida eterna. Por la fe recibimos libertad. ¿Usted cree que nosotros estamos aquí por nuestras propias fuerzas? No. Es porque Jesús ya pagó el precio por nosotros. Jesús ya nos dio la libertad que nosotros necesitábamos, y ahora el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Ahora nosotros caminamos día a día buscando la santidad hasta que Cristo venga y nos levante. Gloria al Señor. Ya no somos los títeres de Satanás que nos movía por donde quiera. Cuando quería que fuéramos a la discoteca, allá nos llevaba. Cuando quería que nos emborracháramos, allá nos llevaba. Cuando quería que nos drogáramos, allá nos llevaba. No, ya no, porque Jesucristo vino y pagó el precio por nosotros. Él ya lo pagó y por ese precio somos libres. Gloria a Jesús. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Ya no tenemos que morir por ese veneno de la serpiente. Ya no tenemos que morir sumergidos en ese pecado. Ahora, por la fe, podemos ver hacia la cruz del Calvario. Porque la cruz del Calvario fue el lugar donde se libró la guerra más tremenda que se ha librado sobre la faz del universo desde que hemos sido creados. En ese lugar se libró tu salvación y la mía. En la cruz del Calvario, Jesús peleó una gran batalla por ti y por mí. En la cruz del Calvario, el Señor venció todo el imperio y el poderío de Satanás, todo lo que Él tenía sobre nosotros, y nos ha dado libertad por su sangre y por su nombre, que fueron allí derramadas su sangre en la cruz del Calvario. En San Marcos 15:22 dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Era lugar de la muerte, hermanos. Allá fue Jesús, al lugar donde estábamos condenados, muertos en delitos y en pecado. Hasta allí fue Él
para darnos vida y vida en abundancia. El 23 dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Sabe por qué? Porque la mirra era para suavizar el dolor. Era como un analgésico, era como un sedante, como algo que le daban a los que crucificaban para que no sintieran tanto dolor. Pero no, él no escatimó nada. Él todo lo entregó por amor a nosotros. ¿Y sabe qué? Él pagó el precio completo por ti. Tú no le debes nada al diablo. Tú no tienes que estar cautivo de Satanás, porque Jesucristo lo entregó todo por nosotros. Aleluya. Él no le quedó debiendo nada al enemigo. Él lo pagó todo por nuestras almas. Allí le crucificaron, repartieron sus vestidos entre sí, echaron suerte sobre ellos, le gritaron, lo ultrajaron, lo golpearon. Dice que le metieron una estaca y ya salieron las últimas gotas de sangre, porque la derramó toda por cada uno de nosotros. Tú no tienes por qué estar cautivo de Satanás. Tú no tienes por qué estar cautivo del diablo. Tú lo único que tienes que hacer es como hicieron en aquel lugar: por la fe, mirar a Jesucristo que se crucificó allá por ti y por mí, y de esa manera recibir vida, recibir libertad en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos en nuestros pies. Gloria a Jesús. Qué tremenda historia. Lo que el Señor hizo en la antigüedad para mostrarnos el propósito y el plan de salvación para nuestras vidas. Mostró que en realidad en nosotros fue inyectado un veneno mortal a través de estas serpientes. Mostró que en realidad ese veneno trajo mucha muerte. Pero también mostró con esta nueva serpiente de bronce que aunque fuésemos picados por el pecado, pero si por la fe mirábamos a ella, seríamos salvos. Esto indudablemente es el antitipo de lo que sucedió allí en el lugar La Calavera, allí donde se peleó la gran batalla, la salvación de nuestras almas. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Allí en la cruz del Calvario, el Señor mostró su amor para con nosotros, su deseo de salvarnos, su deseo de traernos otra vez a Él, a su presencia, porque Él nos creó con el deseo de que siempre estuviéramos cerca de Él, disfrutando de las bendiciones que Él hizo para nosotros. Pero lamentablemente apareció el enemigo en nuestras vidas y destruyó muchas vidas. Yo no sé cómo has venido tú en esta tarde a este culto. Yo no sé por cuántas cosas habrás tenido que vivir o que pasar. Situaciones difíciles y duras de soportar, de llevar. Pero yo sí sé cómo llegué yo al Señor. Yo sí sé la condición de dolor, de desolación, de destrucción y de tristeza que llegué yo a Dios. Pero te puedo decir que desde que Jesús me trajo a sus pies, mi vida cambió para bien.
el gozo y la paz que he experimentado en Jesús, nunca antes lo había experimentado. Y estoy segura que no habrá dinero en el mundo que puedan pagar un poco de la paz que se puede recibir por medio de Jesús. El sacrificio de Jesús no fue en vano. El sacrificio de Jesús no fue en vano. El sacrificio de Jesús fue con un propósito claro de salvación para tu vida. Él tiene planes perfectos para ti, pero hay un plan más grande, y es que tú, cuando partas de este mundo, hoy levantes su iglesia, vayas allá a estar con Él por la eternidad, para contemplar la hermosura de su santidad, para poder verlo por siempre. En Apocalipsis dice que Él mismo con sus propias manos enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Porque es verdad, el pecado trae mucho dolor, el pecado trae mucha tristeza, el pecado trae muchas heridas. Eso no lo podemos negar. El pecado trae muerte y desolación, pero no tienes que vivir así, porque Jesucristo vino para darte libertad, para darte vida y vida en abundancia. Gloria al Señor Jesucristo. En esta tarde, así como en aquel entonces, el pueblo pudo mirar por la fe hacia esa serpiente que solo era de bronce, esa serpiente que no era nuestro Jesús, que no era nuestro Dios. Cuanto más tú y yo podemos mirar en esta tarde por la fe a aquel que murió y que resucitó y que hoy vive por los siglos de los siglos. Cuanto más, si esa serpiente hecha de manos humanas pudo traer vida, cuanto más nuestro Jesús en la cruz del Calvario, cuanto más nuestro Dios. Y eso es lo que Él quiere. Por eso en esta tarde yo quiero hacer dos oraciones. Quiero hacer una oración por los amigos que están aquí, que le pidan a Dios que les ayude a tomar este plan de salvación, que les ayude a recibir a Cristo como su único Dios y como su Salvador, porque ese es el plan del Señor. Pero también quiero hacer otra oración por los hermanos que están luchando, que se encuentran débiles quizás, que les cuesta dejar ciertas cosas, que no les es fácil, pero tenemos que aprender a entender lo que sucedió ahí en la cruz del Calvario y venir a este altar y decirle: Señor, ayúdame a ver por la fe lo que sucedió en ese momento, porque hermanos, eso hay que verlo con fe, porque eso es un milagro sobrenatural. Eso no fue cualquier cosa, eso fue un sacrificio poderoso. El enemigo no quiere que tú entiendas, pero cuando tú entiendes, o tú y yo entendemos lo que sucedió en la cruz del Calvario, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Les aseguro, hermanos, que nuestra vida cambia, pero es que nos hemos olvidado de ese sacrificio. Nos hemos olvidado de la cruz en el Calvario. Nos hemos olvidado de lo que Jesús hizo por nosotros allí crucificado. Pero cuando nosotros volvemos nuestra mirada a la cruz,
Hermano, nuestra vida cambia, porque usted por la fe, usted le va a decir al diablo: oh no, ya no más. Jesucristo pagó el precio para que yo viva para Cristo, para que yo me entregue a Él, para que yo me llene de Él, para que el pecado no se enseñoree más de mí. ¿Cuántos quieren venir a este altar? ¿Cuántos quieren pasar a este altar? Oh, yo siento que Dios quiere hacer algo poderoso. Yo sé que hay vidas que están luchando, almas, amigos, hermanos, pero aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Una vez más, ¿cuántos quieren venir para que podamos orar por ustedes? Yo quiero orar. ¿Qué te cuesta dejar? ¿Qué te da miedo? Hay un sacrificio que se ha hecho para pagar por tu salvación, para pagar por ti. ¿Algún amigo, alguna amiga, algún hermano desea que oremos en esta tarde? Aquí está Jesús, sembrada en los corazones, y ella seguirá haciendo la obra con la cual Dios la ha enviado a cada corazón. Tú no tienes que vivir cautivo del pecado ni del enemigo. No vale la pena seguir al diablo. Él lo único que quiere es destruirte, pero Jesús quiere darte vida, quiere darte salvación. Vamos a orar en esta tarde. Levante sus manos al Señor, y allí donde está, pídale a Dios con sus propias palabras: